En marzo de 1902, en el Instituto Correccional para Mujeres de Riverside, en el norte del estado de Nueva York, una controvertida ceremonia disciplinaria fue fotografiada por el fotógrafo institucional William Hayes. La imagen muestra a 5 administradores masculinos supervisando un ritual de corrección moral, donde reclusas femeninas se arrodillan en sumisión como parte del programa experimental de rehabilitación del instituto. La instalación, dirigida por el Dr. Cornelius Whitmore, practicaba métodos radicales de condicionamiento psicológico que se consideraban progresistas para la época, pero que más tarde serían reconocidos como abusivos. La fotografía permaneció oculta en los archivos privados del instituto durante más de un siglo, hasta que fue descubierta en 2024 durante la demolición del edificio abandonado. Cuando investigadores modernos mejoraron la imagen utilizando tecnología digital, identificaron a la figura central como el propio Dr. Whitmore, pero el software de reconocimiento facial reveló una verdad impactante sobre su verdadera identidad. El hombre que supervisaba estas brutales ceremonias de corrección era en realidad el Dr. Heinrich Brenner, un psiquiatra alemán que había huido de Europa después de realizar experimentos médicos ilegales en mujeres en asilos de Múnich. Brenner había asumido la identidad de Whitmore después de que el verdadero doctor muriera en un accidente de tren, permitiéndole continuar su retorcida investigación en suelo americano. El descubrimiento reveló que docenas de mujeres habían sido sometidas a torturas psicológicas disfrazadas de rehabilitación moral, y que el gobierno de los Estados Unidos había financiado sin saberlo la continuación de atrocidades médicas europeas a través de sus iniciativas de reforma penitenciaria. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. La historia comenzó a revelarse en una fría mañana de enero de 2024, cuando Robert Caldwell, un historiador especializado en instituciones correccionales americanas de principios del siglo XX, recibió una llamada inesperada. El Departamento de Preservación Histórica del Estado de Nueva York había contactado con él debido a un hallazgo durante la demolición del abandonado Instituto Correccional para Mujeres de Riverside. Los trabajadores habían descubierto una cámara sellada tras una pared falsa en el sótano del edificio principal, un espacio que no aparecía en ninguno de los planos originales. Dentro había archivos, documentos y fotografías cuidadosamente preservados en cajas metálicas herméticas. Caldwell condujo 3 horas desde la Universidad de Columbia hasta el lugar, con una mezcla de curiosidad profesional y esa extraña emoción que solo los historiadores comprenden cuando están a punto de tocar fragmentos intactos del pasado. El edificio victoriano de ladrillo rojo, construido en 1895, había permanecido abandonado desde 1978, cuando las reformas del sistema penitenciario llevaron a su cierre. A su llegada, los oficiales de preservación histórica le condujeron a una tienda temporal montada junto al edificio parcialmente demolido, donde habían colocado los hallazgos para su evaluación inicial. Entre los documentos, una fotografía particular llamó inmediatamente la atención de Caldwell. Era una imagen de gran formato, impresa en una placa de vidrio, mostrando lo que parecía ser una ceremonia institucional. En ella, 5 hombres vestidos con trajes formales de la época se encontraban de pie en un semicírculo, observando a un grupo de aproximadamente 20 mujeres arrodilladas ante ellos, con las cabezas inclinadas en una postura de clara sumisión. Las mujeres vestían uniformes simples y austeros, mientras que los hombres proyectaban una imagen de autoridad indiscutible. Al reverso de la fotografía, escrito con una caligrafía precisa y ornamentada, se leía: Ceremonia de Corrección Moral, marzo 3, 1902, Instituto Riverside. Lo que más intrigó a Caldwell no fue solo la naturaleza inquietante de la escena, sino la meticulosa documentación que la acompañaba. Junto a la fotografía
había un cuaderno encuadernado en cuero con anotaciones detalladas de algo llamado Programa de Recuperación Moral y Psicológica. El cuaderno estaba firmado por el Dr. Cornelius Whitmore, director del instituto, desde 1897 hasta 1923. Las notas describían un enfoque revolucionario para la rehabilitación de mujeres moralmente desviadas, que combinaba principios de psicología emergente con estrictos códigos morales victorianos. Caldwell pasó horas examinando los documentos, tomando notas meticulosas y fotografiando cada página. Como historiador especializado en reformas penitenciarias, estaba familiarizado con los movimientos de reforma moral de finales del siglo XIX y principios del XX, pero algo en estos documentos le resultaba inquietantemente diferente. Los métodos descritos iban más allá de las típicas prácticas de la época, incorporando técnicas que parecían precursoras de lo que más tarde se conocería como condicionamiento psicológico avanzado, incluso lavado de cerebro. Particularmente perturbadoras eran las referencias a tratamientos de supresión de voluntad y procedimientos de sumisión forzada, descritos con un lenguaje clínico que contrastaba macabramente con la evidente crueldad de las prácticas. Las mujeres eran sometidas a períodos prolongados de aislamiento, seguidos de sesiones intensivas donde debían demostrar su rendición moral ante la autoridad masculina, simbolizada en estas ceremonias fotodocumentadas. Al regresar a su oficina en Columbia, Caldwell contactó con su colega, la doctora Elena Ramírez, especialista en historia de la psiquiatría y antiguas prácticas médicas institucionales. Le envió copias digitales de los documentos y especialmente de la fotografía que tanto le había impactado. La respuesta de Ramírez fue inmediata y reflejaba su misma inquietud, pero lo que encontrarían a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre las reformas penitenciarias americanas de principios del siglo XX. La doctora Ramírez propuso someter la fotografía a análisis digital avanzado. En su departamento contaban con tecnología de restauración fotográfica utilizada principalmente para recuperar documentos históricos dañados. Esta tecnología permitía mejorar significativamente la claridad de imágenes antiguas, revelando detalles imposibles de percibir a simple vista. Mientras esperaban los resultados, ambos investigadores se sumergieron en la búsqueda de información sobre el Instituto Riverside y su enigmático director, el Dr. Cornelius Whitmore. Los registros oficiales mostraban que Whitmore había sido un respetado médico formado en la Universidad de Pensilvania, que había dedicado su carrera al tratamiento de desórdenes morales femeninos, un término paraguas de la época que abarcaba desde comportamientos considerados desviados hasta verdaderas condiciones psiquiátricas. Había publicado varios artículos en revistas médicas sobre sus métodos innovadores, ganando cierto reconocimiento en círculos académicos conservadores. Sin embargo, cuando Caldwell y Ramírez profundizaron en los archivos estatales, comenzaron a encontrar inconsistencias inquietantes. No existían registros de Whitmore antes de 1897, el año en que asumió la dirección del Instituto Riverside. Su supuesto paso por la Universidad de Pensilvania no dejó rastro en los archivos de la institución, y sus publicaciones académicas anteriores a esa fecha eran imposibles de localizar. La contradicción más llamativa surgió cuando localizaron un breve obituario en el Albany Evening Journal de octubre de 1896, que mencionaba a un Dr. Cornelius Whitmore, prominente médico de Filadelfia, fallecido en un trágico accidente ferroviario cerca de Schenectady. La descripción coincidía con el perfil del hombre que, supuestamente, asumiría la dirección de Riverside apenas 5 meses después. Mientras tanto, los resultados del análisis digital de la fotografía comenzaron a revelar detalles perturbadores. La tecnología había mejorado significativamente la claridad de los rostros,
permitiendo distinguir expresiones que antes eran borrosas. El hombre central, presumiblemente el doctor. Whitmore mostraba una expresión que iba más allá de la seriedad institucional. Sus ojos reflejaban una intensidad inquietante, casi predatoria, mientras observaba a las mujeres arrodilladas. Pero lo más revelador fue lo que encontraron en el fondo de la imagen. En una pared parcialmente visible, detrás de los administradores, colgaba un certificado enmarcado. La mejora digital permitió leer parcialmente su contenido. Era un diploma médico de la Universidad de Heidelberg, no de Pensilvania como indicaban los registros oficiales. Este detalle aparentemente menor encendió todas las alarmas para los investigadores. La conexión con Alemania llevó a Ramírez a contactar con colegas en la Universidad de Heidelberg. Envió la imagen mejorada del rostro del supuesto doctor. Whitmore, solicitando cualquier información sobre graduados de la Facultad de Medicina entre 1880 y 1895 que coincidieran con esa descripción física. La respuesta llegó 3 días después y confirmó sus crecientes sospechas. Un archivista de Heidelberg había identificado al hombre como Heinrich Brenner, graduado en 1891. Brenner había trabajado brevemente en instituciones psiquiátricas en Múnich antes de desaparecer repentinamente en 1896 tras enfrentar acusaciones no especificadas relacionadas con sus métodos de tratamiento. La tecnología moderna estaba a punto de revelar una verdad aún más perturbadora. Con esta nueva información, Caldwell y Ramírez decidieron utilizar tecnología de reconocimiento facial más avanzada, comparando la imagen mejorada con bases de datos históricas europeas. Contactaron con el Centro de Investigación de Crímenes Históricos en Berlín, una institución dedicada a documentar atrocidades médicas y experimentación humana ilegal en Europa desde el siglo XIX hasta la actualidad. El centro confirmó la identidad de Brenner y proporcionó un expediente escalofriante sobre sus actividades en Múnich. Entre 1892 y 1896, Brenner había trabajado en el asilo femenino de Santa María, donde desarrolló lo que él llamaba terapias de sumisión y reconstrucción psicológica. Informes internos, descubiertos años después, revelaban que sus métodos incluían técnicas de tortura psicológica disfrazadas de tratamiento médico. Al menos 7 mujeres habían muerto bajo su cuidado, aunque las causas oficiales de muerte se registraron como complicaciones de histeria o agotamiento nervioso. En noviembre de 1896, una enfermera había presentado una denuncia formal contra Brenner acusándolo de crueldad deliberada y experimentación ilegal. Antes de que pudiera ser investigado oficialmente, Brenner desapareció. Las autoridades alemanas habían perdido su rastro, asumiendo que había huido a algún lugar de Europa del Este. La cronología encajaba perfectamente. Brenner desaparece de Alemania en noviembre de 1896. El verdadero Dr. Whitmore muere en un accidente ferroviario en octubre del mismo año. Y 5 meses después, alguien asume la identidad de Whitmore para dirigir el Instituto Riverside. El secreto guardado durante más de un siglo estaba comenzando a revelarse. Con esta evidencia, Caldwell y Ramírez ampliaron su investigación, solicitando acceso a archivos federales relacionados con el Instituto Riverside. Descubrieron que la institución había recibido subvenciones considerables del gobierno federal como parte de un programa de reforma penitenciaria iniciado bajo la administración de Theodore Roosevelt. El instituto se presentaba como un modelo progresista de rehabilitación femenina, y sus supuestos resultados positivos se utilizaron para justificar la expansión del programa a otras instituciones. A través de registros gubernamentales, lograron identificar a las otras 4 figuras masculinas que aparecían en la fotografía. 2 eran miembros del Consejo Estatal de Instituciones Correccionales.
Uno era un representante del Departamento Federal de Justicia y el cuarto era Benjamin Hayes, hermano del fotógrafo institucional y principal benefactor privado del instituto. Los registros de admisión del instituto, también recuperados del escondite subterráneo, revelaron patrones inquietantes. Muchas de las internas no habían cometido crímenes graves, sino ofensas morales: adulterio, promiscuidad, insubordinación marital o simplemente comportamiento considerado inapropiado para una dama. Algunas habían sido internadas por sus propios esposos o padres, utilizando leyes de la época que permitían la institucionalización forzada de mujeres por inestabilidad emocional o desviación moral. Más perturbador aún fue el descubrimiento de un registro codificado de sujetos especiales, mujeres seleccionadas para el programa intensivo de Brenner. Estos registros, escritos parcialmente en alemán y utilizando terminología médica deliberadamente oscura, detallaban la aplicación de métodos experimentales importados directamente de las prácticas de Brenner en Múnich. Sin embargo, había algo aún más inquietante. En el reverso de varias fotografías adicionales encontradas en el archivo, Brenner había hecho anotaciones a mano que sugerían que sus experimentos formaban parte de un proyecto más amplio relacionado con control mental avanzado y técnicas de quebrantamiento de voluntad. Algunas notas hacían referencia a correspondencia con médicos en Europa que compartían sus intereses. Esto sugería la existencia de una red informal de investigadores que intercambiaban métodos y resultados de experimentación humana no ética, décadas antes de las atrocidades nazis que más tarde horrorizarían al mundo. La doctora Ramírez, con su experiencia en historia de la psiquiatría, reconoció elementos precursores de técnicas que más tarde se desarrollarían formalmente durante la Guerra Fría en programas como el infame MK-Ultra. La contradicción inquietaba a los investigadores. Oficialmente, estos métodos se atribuían a desarrollos de mediados del siglo XX, pero la evidencia sugería que Brenner y otros habían estado experimentando con conceptos similares medio siglo antes. Mientras profundizaban en los registros del instituto, Caldwell y Ramírez comenzaron a notar menciones recurrentes a algo llamado la sesión final, un procedimiento aparentemente aplicado a internas que no respondían adecuadamente al programa regular. Las referencias eran crípticas, pero sugerían un nivel de intervención más intenso y potencialmente fatal. Los registros médicos mostraban que varias mujeres habían fallecido durante su internamiento, con causas de muerte vagamente definidas como fallo cardíaco por agotamiento o crisis nerviosa severa. Pero lo que descubrieron a continuación dejaría a los investigadores sin palabras. Entre los documentos ocultos encontraron un cuaderno personal de Brenner, escrito enteramente en alemán. La doctora Ramírez, con conocimientos del idioma, comenzó a traducirlo, revelando horrores apenas insinuados en los registros oficiales. El cuaderno detallaba experimentos de privación sensorial prolongada, técnicas de desorientación temporal, inducción de estados de terror extremo, seguidos de salvación, condicionada a la completa sumisión, y métodos de manipulación psicológica que destruían sistemáticamente la identidad de las víctimas para reconstruirlas según los parámetros deseados. Particularmente escalofriante era su documentación metódica de cómo la combinación precisa de aislamiento, humillación pública, terror inducido y falsa compasión podía quebrar incluso a las mujeres más resistentes. Brenner registraba sus éxitos con la frialdad de un científico documentando experimentos con ratas de laboratorio, no con seres humanos. La contradicción inquietaba a los investigadores. Mientras el Instituto Riverside era celebrado públicamente como un modelo de reforma humanitaria, en su interior se perpetraban atrocidades bajo el disfraz de ciencia médica avanzada. Para confirmar sus hallazgos y comprender mejor la magnitud de lo ocurrido,
Caldwell y Ramírez decidieron utilizar tecnología aún más avanzada para analizar todas las fotografías recuperadas. Contactaron con el Laboratorio de Análisis Forense Digital de la Universidad de Stanford, especializado en la recuperación y mejora de imágenes históricas. Utilizando algoritmos de reconstrucción visual y tecnología, originalmente desarrollada para la exploración espacial, los técnicos de Stanford lograron mejorar significativamente la claridad de todas las imágenes, revelando detalles imposibles de percibir, incluso con métodos convencionales de restauración fotográfica. El análisis reveló elementos perturbadores en varias de las fotografías ceremoniales. En algunas se podían distinguir marcas de restricción en las muñecas y tobillos de las internas, ocultas bajo los uniformes, pero visibles cuando se ampliaban ciertos ángulos. En otras, las expresiones de terror absoluto en los rostros de las mujeres contradecían la narrativa oficial de participación voluntaria en los rituales de corrección. Pero el descubrimiento más impactante vino de una fotografía aparentemente inocua del despacho de Brenner. En la pared detrás de su escritorio colgaban varios diplomas y certificados, algunos claramente visibles y otros parcialmente ocultos. El análisis digital logró recuperar el texto de uno de estos documentos parcialmente visible. Era una carta de agradecimiento fechada en 1905, firmada por un doctor. Franz Müller, del Instituto Psiquiátrico de Berlín, agradeciendo a Brenner por compartir sus innovadores métodos de reestructuración psicológica y mencionando cómo estos habían revolucionado nuestro enfoque del tratamiento de desviaciones mentales femeninas. Esta conexión sugería algo aún más perturbador. Las técnicas desarrolladas por Brenner en Riverside no solo habían torturado a mujeres americanas, sino que habían sido exportadas de vuelta a Europa, potencialmente influyendo en el desarrollo de métodos que más tarde serían adoptados y perfeccionados por regímenes totalitarios. La evidencia era imposible de ignorar. Los investigadores ahora tenían pruebas irrefutables de que Heinrich Brenner, un médico alemán acusado de experimentación ilegal, había asumido la identidad del fallecido Dr. Whitmore, estableciéndose en América para continuar y expandir sus experimentos inhumanos, todo bajo la apariencia de reforma penitenciaria progresista. Con el apoyo del Departamento de Preservación Histórica y la creciente atención de académicos especializados, Caldwell y Ramírez presentaron sus hallazgos preliminares en una conferencia cerrada en la Universidad de Columbia. La contradicción inquietaba a los investigadores. Oficialmente, estos métodos se atribuían a desarrollos de mediados del siglo XX, pero la evidencia sugería que Brenner y otros habían estado experimentando con conceptos similares medio siglo antes. Mientras profundizaban en los registros del instituto, Caldwell y Ramírez comenzaron a notar menciones recurrentes a algo llamado la sesión final, un procedimiento aparentemente aplicado a internas que no respondían adecuadamente al programa regular. Las referencias eran crípticas, pero sugerían un nivel de intervención más intenso y potencialmente fatal. Los registros médicos mostraban que varias mujeres habían fallecido durante su internamiento, con causas de muerte vagamente definidas como fallo cardíaco por agotamiento o crisis nerviosa severa. Pero lo que descubrieron a continuación dejaría a los investigadores sin palabras. Entre los documentos ocultos encontraron un cuaderno personal de Brenner, escrito enteramente en alemán. La doctora Ramírez, con conocimientos del idioma, comenzó a traducirlo, revelando horrores apenas insinuados en los registros oficiales. El cuaderno detallaba experimentos de privación sensorial prolongada, técnicas de desorientación temporal, inducción de estados de terror extremo, seguidos de salvación, condicionada a la completa sumisión, y métodos de manipulación psicológica que destruían sistemáticamente la identidad de las víctimas para reconstruirlas según los parámetros deseados. Particularmente escalofriante
era su documentación metódica de cómo la combinación precisa de aislamiento, humillación pública, terror inducido y falsa compasión podía quebrar incluso a las mujeres más resistentes. Brenner registraba sus éxitos con la frialdad de un científico documentando experimentos con ratas de laboratorio, no con seres humanos. La contradicción inquietaba a los investigadores. Mientras el Instituto Riverside era celebrado públicamente como un modelo de reforma humanitaria, en su interior se perpetraban atrocidades bajo el disfraz de ciencia médica avanzada. Para confirmar sus hallazgos y comprender mejor la magnitud de lo ocurrido, Caldwell y Ramírez decidieron utilizar tecnología aún más avanzada para analizar todas las fotografías recuperadas. Contactaron con el Laboratorio de Análisis Forense Digital de la Universidad de Stanford, especializado en la recuperación y mejora de imágenes históricas. Utilizando algoritmos de reconstrucción visual y tecnología, originalmente desarrollada para la exploración espacial, los técnicos de Stanford lograron mejorar significativamente la claridad de todas las imágenes, revelando detalles imposibles de percibir, incluso con métodos convencionales de restauración fotográfica. El análisis reveló elementos perturbadores en varias de las fotografías ceremoniales. En algunas se podían distinguir marcas de restricción en las muñecas y tobillos de las internas, ocultas bajo los uniformes, pero visibles cuando se ampliaban ciertos ángulos. En otras, las expresiones de terror absoluto en los rostros de las mujeres contradecían la narrativa oficial de participación voluntaria en los rituales de corrección. Pero el descubrimiento más impactante vino de una fotografía aparentemente inocua del despacho de Brenner. En la pared detrás de su escritorio colgaban varios diplomas y certificados, algunos claramente visibles y otros parcialmente ocultos. El análisis digital logró recuperar el texto de uno de estos documentos parcialmente visible. Era una carta de agradecimiento fechada en 1905, firmada por un doctor. Franz Müller, del Instituto Psiquiátrico de Berlín, agradeciendo a Brenner por compartir sus innovadores métodos de reestructuración psicológica y mencionando cómo estos habían revolucionado nuestro enfoque del tratamiento de desviaciones mentales femeninas. Esta conexión sugería algo aún más perturbador. Las técnicas desarrolladas por Brenner en Riverside no solo habían torturado a mujeres americanas, sino que habían sido exportadas de vuelta a Europa, potencialmente influyendo en el desarrollo de métodos que más tarde serían adoptados y perfeccionados por regímenes totalitarios. La evidencia era imposible de ignorar. Los investigadores ahora tenían pruebas irrefutables de que Heinrich Brenner, un médico alemán acusado de experimentación ilegal, había asumido la identidad del fallecido Dr. Whitmore, estableciéndose en América para continuar y expandir sus experimentos inhumanos, todo bajo la apariencia de reforma penitenciaria progresista. Con el apoyo del Departamento de Preservación Histórica y la creciente atención de académicos especializados, Caldwell y Ramírez presentaron sus hallazgos preliminares en una conferencia cerrada en la Universidad de Columbia. A medida que la investigación avanzaba y más documentos eran analizados, emergió evidencia de que Brenner no había actuado completamente solo en su llegada a América. Correspondencia cifrada encontrada entre sus documentos personales sugería que había sido ayudado por al menos 2 médicos americanos que compartían su interés en experimentación psicológica extrema. Estos cómplices habían facilitado su nueva identidad y le habían ayudado a asegurar la posición en Riverside. Uno de estos colaboradores era particularmente inquietante, el doctor James Harrington, quien había servido en el Comité Federal de Reforma Penitenciaria entre 1910 y 1921. En esta posición, había influido en políticas nacionales y asignaciones de fondos, potencialmente facilitando la expansión de métodos inspirados por Brenner
a otras instituciones bajo la apariencia de reforma progresista. El análisis de la correspondencia entre Brenner y Harrington revelaba una visión profundamente perturbadora. Ambos veían las instituciones correccionales femeninas como laboratorios ideales para experimentación psicológica, donde podían operar con mínima supervisión externa y donde las quejas de las internas podían ser fácilmente desestimadas como manifestaciones de su supuesta inestabilidad mental. La tecnología forense avanzada permitió a los investigadores recuperar texto de documentos aparentemente destruidos, revelando que Brenner había mantenido registros meticulosos de cada sujeto experimental, documentando cómo diferentes personalidades respondían a diversas técnicas de quebrantamiento psicológico. Estos registros mostraban una progresión en sus métodos, refinándolos con cada nuevo grupo de internas, volviéndolos más efectivos y, perturbadoramente, menos detectables para observadores externos. Particularmente inquietante fue el descubrimiento de que Brenner había desarrollado técnicas específicas para crear lo que él llamaba agentes dormidos, mujeres programadas psicológicamente que, tras su liberación, podrían parecer normales, pero que responderían a ciertos estímulos o comandos de formas predeterminadas. La correspondencia sugería que algunas de estas mujeres habían sido colocadas estratégicamente como sirvientas en hogares de figuras políticas influyentes, aunque no quedaba claro si este aspecto de su programa había tenido algún éxito real o había permanecido principalmente teórico. Estos descubrimientos establecían una inquietante conexión con programas de control mental desarrollados décadas después durante la Guerra Fría. La posibilidad de que las investigaciones de Brenner hubieran influido, directa o indirectamente, en estos programas posteriores añadía una nueva y perturbadora dimensión al caso. A medida que la noticia del descubrimiento comenzó a difundirse más ampliamente, surgieron resistencias inesperadas. Representantes de ciertas instituciones médicas históricas cuestionaron la metodología de la investigación y la interpretación de las evidencias. Algunos sugirieron que los hallazgos estaban siendo sensacionalizados y que las prácticas de Brenner debían entenderse en el contexto de su época, no juzgadas por estándares contemporáneos. Más preocupante fue la resistencia de ciertos departamentos gubernamentales a abrir completamente sus archivos históricos relacionados con el financiamiento y supervisión del Instituto Riverside. Estas obstrucciones sugirieron que el caso podría tener ramificaciones que afectaran a instituciones contemporáneas o revelaran complicidades históricas que algunas entidades preferían mantener ocultas. A pesar de estas resistencias, la investigación continuó avanzando gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas independientes y la presión pública generada por la atención mediática al caso. La historia de lo ocurrido en Riverside comenzó a integrarse en cursos universitarios de historia, ética médica y estudios de género, asegurando que este capítulo oscuro no volviera a ser olvidado. Para Robert Caldwell y Elena Ramírez, lo que había comenzado como una curiosidad histórica se había convertido en una misión de justicia histórica y reconocimiento para víctimas largo tiempo silenciadas. Su trabajo había revelado no solo atrocidades específicas cometidas en una institución, sino patrones más amplios de abuso sistémico legitimado por la ciencia y la autoridad gubernamental. El caso del Instituto Riverside se convirtió en un poderoso recordatorio de cómo las instituciones pueden ser utilizadas para ocultar abusos bajo la apariencia de progreso y reforma, y de la necesidad constante de escrutinio ético y transparencia en cualquier sistema que ejerza poder sobre individuos vulnerables. La fotografía que había iniciado toda la investigación, ahora restaurada digitalmente y analizada exhaustivamente, se convirtió en un poderoso símbolo visual de esta oscura historia.
La imagen de aquellas mujeres arrodilladas ante sus torturadores, originalmente tomada como documentación de control institucional, se transformó en un testimonio perdurable del sufrimiento de las víctimas y de la importancia de descubrir y enfrentar verdades históricas ocultas sin importar cuán dolorosas puedan ser. Para las descendientes de las víctimas, como Martha Lowenstein, el descubrimiento trajo una forma de cierre, permitiéndoles finalmente comprender el origen de traumas familiares transmitidos a través de generaciones. Mi bisabuela murió sin que nadie creyera realmente lo que intentaba contar sobre aquel lugar, explicó Martha en una entrevista. Ahora, casi un siglo después, finalmente ha sido escuchada. Su sufrimiento ha sido reconocido. Hay un poder sanador en eso, incluso después de tanto tiempo. El último capítulo de esta historia aún se está escribiendo. El proceso de identificar a todas las víctimas, rastrear sus historias personales y reconocer plenamente el impacto intergeneracional de estos abusos continúa. El memorial propuesto para el sitio del antiguo instituto avanza en su planificación, diseñado no solo para honrar a las víctimas, sino para servir como un espacio educativo que conecte esta historia específica con cuestiones contemporáneas de ética institucional, derechos de los pacientes y la continua necesidad de vigilancia contra abusos de poder. Quizás lo más significativo es cómo este descubrimiento ha transformado la comprensión histórica de un período frecuentemente idealizado como una era de reforma humanitaria. Ha revelado las corrientes subterráneas de experimentación no ética que fluyeron paralelamente a los movimientos reformistas públicos y cómo prácticas desarrolladas en contextos aparentemente aislados pueden tener influencias de largo alcance que se extienden a través de décadas y continentes. Para historiadores, eticistas y defensores de derechos humanos, el caso del Instituto Riverside sirve como un poderoso recordatorio de que los horrores del pasado no siempre son inmediatamente visibles en los registros históricos oficiales. A veces yacen ocultos, esperando ser descubiertos en archivos sellados, fotografías aparentemente inocuas o entre líneas de documentación burocrática. Y para el público general, esta historia sirve como una inquietante advertencia sobre cómo la ciencia y la medicina pueden ser pervertidas cuando se divorcian de principios éticos fundamentales, y cómo instituciones diseñadas ostensiblemente para ayudar pueden convertirse en sitios de horrible abuso cuando operan sin adecuada transparencia y supervisión. La fotografía de aquellas mujeres arrodilladas, tomada hace más de un siglo por un fotógrafo institucional que probablemente nunca imaginó que algún día serviría para exponer los crímenes que documentaba, ahora ocupa un lugar permanente en nuestro entendimiento colectivo de este período histórico. Lo que una vez fue un documento de control se ha transformado en un testimonio de resistencia y reconocimiento tardío, un recordatorio visual de voces silenciadas que finalmente han encontrado quien las escuche. Esta es la verdadera lección del caso Riverside, que no importa cuán profundamente enterrada esté la verdad o cuánto tiempo permanezca oculta, siempre existe la posibilidad de que sea descubierta, reconocida y finalmente incorporada a nuestra comprensión colectiva de quiénes somos y de dónde venimos, con todas las luces y sombras que esa historia conlleva. Mientras los documentos continúan siendo analizados y más conexiones son descubiertas, una cosa queda clara. Lo que comenzó con el hallazgo casual de una fotografía durante un proyecto de demolición ha revelado una red de engaño, experimentación no ética y complicidad institucional que se extendió por décadas y que posiblemente influyó en prácticas que continuaron mucho después de la muerte de Brenner. La historia del Instituto Correccional para Mujeres de Riverside es un recordatorio sombrío de que a veces las páginas más oscuras de la historia permanecen ocultas a plena vista, en archivos polvorientos, fotografías institucionales y registros burocráticos,
esperando a que alguien mire lo suficientemente cerca para ver la verdad tras la fachada oficial. Y cuando esas verdades finalmente salen a la luz, tienen el poder de transformar no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestra vigilancia sobre el presente. Como reflexionó Robert Caldwell al concluir su informe final sobre el caso, la historia del Instituto Riverside nos enseña que las instituciones que ejercen poder sobre los vulnerables requieren no solo supervisión contemporánea, sino también un escrutinio histórico continuo. Porque los abusos que no son reconocidos y confrontados tienden a repetirse, a menudo bajo nuevos nombres y justificaciones. Al fin y al cabo, la verdadera medida de nuestro progreso moral no es simplemente lo que hacemos, sino lo que nos negamos a permitir que se haga en nuestro nombre, ya sea en el presente o en el futuro.